cual representa un éxito importante. Y es para mí un gran placer presentar a María Jesús Carro Rosell como persona que va a abrir este ciclo de seminarios. María Jesús es doctora por la Universidad de Barcelona, donde defendió en el año 1987 su tesis con el título Interpolación compleja de operadores lineales, bajo la dirección de Joan Luis Cerdà. De su destacada trayectoria académica, destacaría su vinculación como titular de universidad, tanto en la Autónoma de Barcelona como en la Universidad de Barcelona, tras una estancia postdoctoral en la Washington University, donde desarrolló una activa colaboración con Guido Valls. Posteriormente, obtuvo la cátedra de Análisis Matemático en el año 1993 en la Universidad de Barcelona y en 2019 se incorporó a la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias como profesora visitante en las universidades de Luleå, en Suecia, Washington University, Universidad de Kansas y Universidad de Missouri. Sus líneas de investigación se enmarcan en el análisis matemático, fundamentalmente teoría de operadores y análisis armónico, en particular con temas relacionados con propiedades funcionales de espacios invariantes por reordenamientos, interpolación de espacios de Banach y teoría de extrapolación, así como acotación de operadores clásicos como la función maximal de Hardy-Littlewood, integrales singulares de Calderón-Zygmund, multiplicadores o la transformada de Hardy. Destacaría como sus aportaciones más relevantes la unificación de las estimaciones con pesos de la clase AP en espacios de Lebesgue y BP en espacios de Lorentz para el operador maximal, la mejora de diversos resultados de la teoría de extrapolación de Llano, consiguiendo obtener un espacio límite mayor de los anteriormente conocidos, aportaciones en la teoría de extrapolación de Rubio de Francia, obteniendo un método que permite probar acotaciones de operadores en el punto extremo L1, y en líneas generales indicaros que es autora de más de 90 publicaciones de revistas destacadas como Journal of Functional Analysis, Advances in Mathematics, Journal of Fourier Analysis and Applications y Translations of the American Mathematical Society, entre otras. Junto a su destacada trayectoria investigadora, he de resaltar su compromiso con el sistema de ciencia de nuestro país, que la ha llevado a ser presidenta del Comité Asesor del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, coordinadora del área de Matemáticas e Ingeniería de Ikerbasque, coordinadora del área de Matemáticas de la ANEP y colaboradora de la Agencia Estatal de Investigación Española, así como en diversos Research Councils. Yo creo que una cuestión fundamental es su permanente predisposición en el trabajo societario de la RESME, como presidenta del jurado del Premio José Luis Rubio de Francia, presidenta también de la Comisión Científica de la RESME y en la actualidad es la vicepresidenta del Comité Español de Matemáticas. Yo personalmente he aprendido mucho de María Jesús, no solamente matemáticamente, sino a nivel personal, cuando hemos tenido que compartir tareas de compromiso científico en nuestro país. Y por ello constituye para mí un honor personal presentar a María Jesús en este ciclo de conferencias que, como decía, ha sido organizado por la Comisión Científica de la RESME. Espero disfrutéis de su exposición sobre la conjetura de Wagner-Riess. Vamos a hablar de la conjetura. María Jesús. Muy bien. Pues muchísimas gracias en primer lugar, Paco, por tus palabras. Realmente me emocionan. Algunas yo estoy convencida que no me las merezco tanto y es que el cariño hay veces que nubla la vista. También quiero agradecer, por supuesto, a la Comisión Científica que haya pensado en mí para inaugurar este seminario, que deseo de todo corazón que sea un enorme éxito. Y, por supuesto, agradecer a todos los que estáis participando por estar aquí con nosotros. Bien, pues sí, el título de la conferencia, como ha dicho Paco, es Hablemos de la conjetura de Wagner-Riess, y he elegido este tema
porque, bueno, en mi opinión es uno de los problemas abiertos en el área de análisis armónico que tiene más interés. Espero convenceros de ello. Yo ya veréis que no soy una experta, no me he involucrado en la resolución de esta conjetura. Precisamente por eso os la puedo explicar con mucha humildad, que yo creo que para este tipo de conferencias generales es importante, pero también es verdad que los operadores de Borner-Riss pues sí que han tocado en muchas ocasiones o en varias ocasiones mi investigación y espero poder contároslos al final de la charla. La conjetura de Borner-Riss se va a hacer esperar, porque voy a tardar unos cuantos minutos hasta llegar a ella, porque lo que quiero es primero poner la conjetura en contexto. El contexto de la conjetura está en los llamados métodos de sumabilidad. Un método de sumabilidad es una formación alternativa de la convergencia de una serie que a lo mejor es divergente en el sentido convencional. Bien, pues desde principios del siglo XX, nuestro gran matemático Julio Rey Pastor ya se dedicó al estudio de los métodos de sumabilidad de serie divergente en conexión con un problema de prolongación analítica y dedicó varios trabajos a este tema en relación con las series de Dirichlet. Yo os tengo que reconocer que esta información la desconocía, la he conocido ahora al preparar la charla y me llamó la atención. Y entonces empecé a buscar información y os lo voy a contar, porque creo que es una manera de convenceros de la gran utilidad de los métodos de sumabilidad a través de una historia que es asequible a estudiantes de grado. Vamos a empezar con la función z de Riemann, que como todos sabemos, pues está definida en la región parte real de S mayor que 1, por esta serie absolutamente convergente, que es la serie de Dirichlet. Si la parte real de S fuera menor o igual que 1, esta serie no es absolutamente convergente, pero sabemos que esta función se puede extender a todo el plano complejo menos S igual a 1 de forma analítica. Es más, se conocen los valores de la función z de Riemann en los enteros negativos, ¿no? Donde aparecen los números de Bernoulli. Y en particular, pues se puede probar que el valor en el 0 es menos 1/2 o que el menos 2 es un 0 de los que se llaman ceros triviales. Pues bien, esto que estoy contando, la información la he encontrado en este maravilloso blog de Terry Tao, el What's New, y os doy aquí la referencia, que como ya sabéis, pues es un blog donde se explican las cosas de manera muy divulgativa. Pero si uno, por ejemplo, aplica formalmente, ¿no? Un estudiante de grado que aplique formalmente el hecho de que sigma de 0 vale menos 1/2 o que incluso que la función de z de Riemann en el menos 2 es 0, pues esto claramente llega a algo que no tiene sentido si pensamos en la forma tradicional. Pero bueno, vamos a intentar suavizar nuestro pensamiento, que dicho sea de paso no viene mal, ¿no? En esta época en la que muchas cosas se hacen a golpe de Twitter y caiga quien caiga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma tradicional que explicamos la convergencia de una serie? La forma tradicional es simplemente diciendo que una serie es el límite de las sumas parciales. Y esto lo podríamos escribir como la serie donde hemos metido un término que es la función característica, ¿no? del intervalo 0,1. Bueno, pues suavizar el pensamiento significa coger una función que sea regular. ¿Qué es regular? Bueno, pues al menos que sea continua. Si puede ser de clase C1, fenomenal, y si puede ser de clase C infinito, pues estupendo. Vamos a pensar que tiene soporte compacto, podemos pensar que tiene soporte en 0,1 y esto va a ser importante que el ρ de 0 valga 1. Y vamos a definir una forma suavizada de sumar la serie simplemente con esta definición. Es decir, lo que hacemos es cambiar una función que es un poco brusca, porque es 1 o 0, o todo o nada, por una función que es mucho más suave. Si aplicamos esta definición suavizada de sumar una serie, pues a la serie de Dirichlet, lo primero que observamos es que por el teorema de la convergencia dominada, es decir, cuando se puede conmutar el límite con la serie,
pues si metemos el límite dentro, un rho de 0 era 1, pues tenemos que, efectivamente, esta es una definición de la función z de Riemann cuando la parte real de z es mayor que 1. Muy bien, pues hagamos un pequeño cálculo, donde el conocimiento es simplemente la fórmula de Taylor, para ver cómo podemos definir la función z de Riemann a través de una forma de sumar, una forma suavizada de sumar. Cojamos una función de clase C2 y cojamos un i que esté entre 0 y 1 y sencillamente hacemos el desarrollo de Taylor de orden 2. Vamos a suponer que la función tiene derivada segunda acotada. Y vamos a integrar entre n y n más 1 la función f de x. Hacemos un cambio de variable, tendríamos que integrar entre 0 y 1 f de n más i, sustituimos f de n más i por lo que hemos dicho y hacemos la integral. Entonces fácilmente llegamos a que al integrar la i es i cuadrado partido por 2, obtenemos esta expresión de aquí. Muy bien. Ahora el siguiente paso simplemente es despejar la función f' de n cuando la i vale 1. Entonces f' de n pues nos quedaría f de n más 1 menos f de n más el o grande de la derivada segunda. Si implementamos esto aquí, llegamos a la fórmula que veis en esta posición. Y ahora vamos a sumar en n, y si hacemos la suma en n nos quedaría que la integral desde 0 hasta n aparece f de 0 medios, el primer término y el último son f de n medios, y los demás términos, como aparecen dos veces, nos aparece la serie. Y aquí aparece, por supuesto, la o grande, y como hemos sumado en n, nos aparece una n. Pues bien, vamos a tomar como esa función f una función, la función suavizada de la que hemos hablado antes. La función rho de x partido por n, donde la rho es de clase C2, imaginarla soportada en 0, 1, y rho de 0 vale 1, y sencillamente sustituyendo llegamos a esta expresión de aquí. ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a que, fijaros, si pasamos el límite, hacemos el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, que os recuerdo que esto es la forma suavizada de la suma de unos, porque es el valor en el 0 de la función z de Riemann, obtenemos el valor menos un medio, que era lo que os quería demostrar. Bien, la primera vez que me preparé esta presentación también os hacía estos dos casos, el sigma de menos 2 igual a 0, pero entonces me extendía demasiado y por tanto pues esto lo voy a eliminar, pero en este blog se explica perfectamente que de hecho se puede probar que para la parte real de S menor que 1, la función z de Riemann queda definida de esta manera. Y simplemente, el problema es que cuando la parte real de z fuera más grande que 1, imaginaros por ejemplo s igual a 2, esta integral divergería, ¿no? Porque tenemos aquí una singularidad, ¿vale? Pero se soluciona simplemente dividiendo esta integral, la integral entre 0 y n, la vamos a dividir entre 0 y 1 más entre 1 y n, ¿vale? Con lo cual, esta integral ya tiene sentido para todos los números S, para todos los números complejos, y aparece el término 1 partido por S. Pues bien, esta es una representación de la función z de Riemann, asociado al gran problema de la hipótesis de Riemann sobre sus ceros, en la que se le puede explicar, pues como os digo, a un alumno de grado con pocos conocimientos de análisis. Muy bien, ¿y por qué os he contado esta historia? Bueno, pues he contado esta historia que poco o casi nada tiene que ver con la conjetura de Born-Riess, que es lo que realmente os quiero contar, un poco porque creo que así os llamo la atención sobre los métodos de sumabilidad. Entonces, ¿cuál es el método de sumabilidad más conocido, el más estándar? Pues es el método Cesaro. El método Cesaro consiste en coger que esa función regular pues sea la función 1 menos el valor absoluto de x parte continua, parte positiva, ¿no? El máximo de ese valor y el 0, que es una función que no es de clase C1, pero es al menos continua. Entonces, este pequeño cálculo lo que nos dice es que definir la forma, digamos, suave, Cesaro,
que se llama Cesaro C1, no es ni más ni menos que ese ejercicio que le ponemos a nuestros alumnos de primero, que si una sucesión es convergente, la sucesión de las medias aritméticas pues converge al mismo valor. Muy bien, la sumabilidad Cesaro C alfa es cuando la función que cogemos es 1 menos el valor absoluto de x, parte positiva, elevado a alfa, y alfa es un exponente positivo. Es fácil probar que si una serie converge, también la rho alfa también converge a lo mismo, y puesto que si hacemos el límite cuando alfa tiende a 0, converge puntualmente hacia la función característica, uno se pregunta si una serie diverge, ¿para qué valores de alfa tenemos que la suma suavizada es un número real? Bueno, aquí aquí tengo que agradecer a mi compañero en la vida y colega Javier Soria, que ha sido el que me ha hecho todos los dibujos, porque los que me conocéis ya sabéis que para dibujar el tema de los dibujos no es muy fuerte. Bueno, aquí os he dibujado varias funciones rho alfa, simplemente porque quiero hacer hincapié en el detalle, ¿no?, de que, lógicamente, ¿no?, pero esto va a ser importante para luego, que a medida que aumenta el alfa, estos multiplicadores son más regulares en la frontera. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues dentro del análisis armónico lo que queremos aplicar es este método de sumabilidad a la serie fundamental del análisis armónico, ¿no?, que como todos sabemos es la serie de Fourier. Entonces, cojamos una función que es integrable en el toro, definimos sus coeficientes de Fourier y formamos la serie. Y está claro que la pregunta que originó el análisis armónico es estudiar la convergencia de esta serie. Pues bien, desde el año 1925, Kolmogorov demostró que se sabe que existe una función integrable, de manera que esta serie diverge en casi todo punto, diverge con probabilidad 1. Pero, sin embargo, si cogemos cualquier alfa positivo y hacemos la forma suavizada de sumar, la sumabilidad Cesaro alfa, entonces se cumple la convergencia con probabilidad 1. Esta transparencia va a ser, bueno, luego la volveré a mencionar. No hay convergencia para L1 en el sentido tradicional, pero sí que la hay en el sentido Cesaro alfa, suavizada, de forma suavizada. Muy bien, pues vamos a intentar ver qué pasa si en lugar de trabajar con series de Fourier en dimensión n igual a 1, trabajamos con series de Fourier en dimensión n mayor que 1. O sea que ahora tenemos una función que es integrable en el toro n-dimensional y formamos su serie de Fourier, que evidentemente los coeficientes ya no son enteros, son n-uplas de enteros, y esto pues es el producto escalar de esa n-upla por x. Vale, pues la primera cuestión es cuál es la manera natural de sumar una serie cuando los coeficientes viven en Zn. Entonces, bueno, esto yo le pregunté en una ocasión a los alumnos y prácticamente todos me contestaron lo mismo, ¿no? Y la contestación era pues sumar con respecto a una norma, pero evidentemente todos se quedaban con la norma euclidia, que era la norma más usual. Y precisamente es con la norma euclidia donde aparecen los problemas más interesantes, ¿no? Y problemas que son los que vamos a hablar. Muy bien, por tanto, volvamos al razonamiento que he hecho al principio sobre cómo definir una suma, ¿no? O sea, si hacemos la suma respecto de la norma euclidia, podríamos escribirla de esta manera, ¿no? Podríamos escribir la función característica de la bola unidad en k partido por m. Y por tanto, aquí aparecen unos operadores que le voy a llamar T sub n de f. Y el objetivo que tenemos es estudiar para qué funciones de f podemos asegurar la convergencia en casi todo punto. Bueno, cuando hablamos de para qué funciones de f nos referimos, queremos estudiar para qué espacios de funciones tenemos convergencia en casi todo punto. Y nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman espacios de funciones que miden el tamaño, ¿no? Los espacios de funciones clásicos son los espacios de LP, que os he definido aquí, que son funciones donde solamente se mide, digamos, la medida del conjunto de los puntos donde la función es grande elevado a 1 partido por P, no puede ser más grande que 1 partido por I.
luego nos dice cómo de grande puede ser de grande o de pequeña tiene que ser la función. Bueno, pongamos un poquito este problema en un contexto general que aparece en muchísimas ocasiones. Imaginaros que tenemos una función de LP y tenemos una sucesión de operadores. Y la información que queremos saber es para qué funciones, si es cierto que para todas las funciones de LP el límite converge a f de x. Bueno, a f de x o a otro valor, pero vamos a pensar ahora que estamos pensando en la convergencia a f de x. Bueno, entonces, bueno, por supuesto, si queremos que haya convergencia, si esta sucesión tiene que ser convergente, necesariamente tiene que ser acotada. ¿Vale? Por tanto, si queremos que se cumpla para todas las f's del LP, este operador, que le voy a llamar el operador maximal, tiene que ser finito en casi todo punto. Bueno, pues se puede probar que esto es esencialmente equivalente a que este operador lleve funciones de LP en funciones de LP. Muy bien. Ahora, si este operador, que es el supremo de muchos operadores, lleva una función de LP a una función de LP, por supuesto, todos los t sub n, que son más pequeños, tienen que llevar LP en funciones de LP. Luego, vamos a resumir un poco lo que llevamos hasta ahora. Nosotros estamos preocupados por estudiar la convergencia de la serie de Fourier en dimensión n mayor que 1. Y una consecuencia o un corolario es que para tener esa convergencia, una condición necesaria es que los operadores han de llevar funciones de LP en funciones de LP. Vamos a pensarlo así, vamos a ir simplificando cosas. Pues bien, vamos a pasar del contexto discreto al contexto. He empezado por el contexto discreto, pero yo creo que para una audiencia general es mucho mejor empezar con las series de Fourier que todos conocemos, ¿no? Que quizá con la transformada, que bueno, según qué caso se puede despistar más. Bueno, pues estos son los operadores que queremos ver la convergencia. Bueno, resulta que las acotaciones de estos operadores son equivalentes a que el siguiente operador sea acotado. Es decir, cogemos una función de LP, cogemos una función, le asociamos su transformada de Fourier, que os he definido aquí, y le cortamos, digamos, la multiplicamos por la bola unidad, es decir, esto es lo que nosotros llamamos un multiplicador de Fourier, es una función que multiplica a la transformada de Fourier, y el siguiente paso es hacerle, bueno, pues la función inversa a la transformada, que es lo que se llama, la antitransformada, ¿no? Que es esencialmente una transformada de Fourier en el punto menos x. Bueno, pues este es el operador que queremos ver, que lleva, que si tengo una función, que si le doy un input, que es una función, el output es una función de LP. Bueno, pues la acotación de este operador es equivalente a que estos operadores sean acotados. Esto es lo que tenemos que recordar. Muy bien, pues esto es lo que se llama el multiplicador de la bola, el multiplicador de Fourier, y en el año 71 Charlie Pfefferman demostró que este operador era acotado de LP en LP si y solo si P es igual a 2. Bueno, os tendría que haber dicho aquí que evidentemente este tipo de operadores son acotados en L2 por el teorema de Plancharel o por la identidad de Parseval, como queráis, puesto que esta función es una función acotada por 1, ¿no? Es una isometría. Muy bien, volviendo al multiplicador de la bola, precisamente en el artículo de Charlie Pfefferman, él mismo se comenta, ¿no?, que ha sido el primer sorprendido porque con este teorema lo que hizo fue refutar lo que se llamaba la conjetura del disco. Se sabía que si el operador era acotado, necesariamente el P tenía que estar en un rango de estos valores. O sea que esto se conocía y se pensaba que iba a ser cierto el recíproco y fue lo que refutó Charlie Pfefferman. Muy bien, puesto que no se tiene la acotación del operador, entonces la consecuencia que tiene es que la serie de Fourier en dimensión superior a 1 pues no puede tener convergencia en casi todo punto para funciones de LP. Y automáticamente uno tiene que pensar en la primera transparencia, ¿no? Si una función es de L1
en una variable la serie no era convergente, pero para las formas suavizadas, Cesaro C alfa, se tenía convergencia. Por tanto, surgió la pregunta si uno podía tener sumabilidad Cesaro alfa o para qué alfas podía tenerlos en el caso de la serie de Fourier de dimensión superior a 1. Bueno, por tanto, la pregunta fue, pues esta que os digo, bueno, ya que la serie en general no es convergente, vamos a intentar ver si para un alfa, rho alfa sí que lo es. Esto significa meter aquí la función rho alfa que, como multiplicador de Fourier. Pues bien, es así como, creo que más o menos llevo un cuarto de hora, es así como hemos llegado a la conjetura de Borner-Riess. Entonces, ¿cuál es la conjetura de Borner-Riess? Pues la conjetura de Borner-Riess se formula muy sencilla, porque la conjetura de Borner-Riess es simplemente caracterizar cuando esos operadores son acotados. Pero espero que al ponerla en contexto pues se quede mucho mejor, ¿no? Es decir, el operador de Borner-Riess para un alfa positivo es este operador que veis aquí. La transformada de Fourier tiene que ser el multiplicador 1 menos el módulo de psi o la norma de psi elevado a alfa por la transformada, y la conjetura nos dice que para todo alfa entre 0 y n menos un medio, n es la dimensión, el operador va a ser acotado si y solo si la P está en este rango. ¿Vale? Esa es la conjetura de Borner-Riess. Comentarios. En primer lugar, fijaros que he puesto alfa mayor que 0, porque si alfa fuera 0, el B0 es el multiplicador de la bola y esta fue lo que Charlie Pfefferman refutó. Por tanto, para alfa igual a 0 sabemos que es falso. Y el otro detalle que quiero decir es que aquí aparece en lo que llamamos el índice crítico, n menos un medio, simplemente porque para alfa, si alfa es mayor o igual que n menos un medio, entonces, bueno, si alfa es mayor estricto que n menos un medio, este operador es muy sencillo, y para alfa igual a n menos un medio no lo es tanto, pero también se sabe todo. O sea que a mayor regularidad, mayor facilidad del resultado. Bien, os he puesto aquí otra manera de leer la conjetura de Borner-Riess equivalentemente, es decir, esto es lo mismo, porque hay veces que la conjetura de Borner-Riess, yo normalmente siempre me gusta de esta manera, pero ya veréis que va a aparecer de la otra también. Nosotros fijamos un alfa y decimos para qué P es acotado, pero aquí lo que fijan es la P y se pregunta uno para qué alfas, para todos los alfas mayores que este valor, pues se cumple la acotación, ¿no? O sea que son dos maneras equivalentes de escribir la conjetura. Digo, ¿por qué se me repite la transparencia? Hay un detalle que va a ser importante. Claro, yo he hecho la introducción con este operador, con el operador de Cesaro, pero normalmente en la literatura aparece aquí un cuadrado, ¿vale? El problema es exactamente el mismo, pero por razones técnicas conviene trabajar con el multiplicador 1 menos el módulo de psi al cuadrado. Bueno, en esta gráfica simplemente he dibujado, ¿no? Hemos dibujado aquí los valores de alfa, os he hecho el dibujo en n igual a 3, si n es igual a 3, el índice crítico n menos un medio sería 1, ¿vale? Por tanto el alfa llega hasta 1 y aquí hemos dibujado el 1 partido por p, ¿vale? Entonces la conjetura de Borner-Riess lo que nos dice es que en la frontera de este conjunto, es decir, las líneas negras, no hay acotación, excepto en el punto P igual a 2 con alfa igual a 0, y lo que se pretende es rellenar todo este espacio. Bueno, el primer resultado llegó muy pronto. Pensar que Charlie Pfefferman había refutado la conjetura del disco en el 71 y en el 72 Lennart Carlsson y Percy Ohlin, dos matemáticos suecos, Lennart Carlsson, nuestro premio Abel, uno de nuestros premios Abel, probaron que efectivamente para n igual a 2 la conjetura era cierta, ¿vale? O sea que la respuesta en n igual a 2 fue positiva. En el año 1979, Antonio Córdoba dio otra demostración de este resultado. ¿Cómo está la situación para n mayor o igual que 3? Bueno, pues
Posiblemente si hay algún analista experto en la audiencia que lo sabrá, pues posiblemente verá que a lo mejor estoy diciendo alguna cosa que no es del todo correcta porque ya se ha mejorado algún resultado. Pero yo estoy hablando así en líneas generales. El resultado en general para cualquier n, que creo yo que es el mejor, es el debido a uno de nuestros medallistas, Phil Bourgain y Larry Guth. Larry Guth, no sé si, o Larry Gath. Ayer me dijeron que no era Guth, que era Gath, Larry Gath. Bueno, pues si no conocéis este nombre, apuntároslo porque desde luego es uno de los investigadores que viene pegando fortísimo en el área. Bien, pues el resultado de Bourgain y Gath dice que si el máximo de P y P' cumple, fijaros, una condición que depende de si es módulo 3, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, entonces se cumple la conjetura para ese P, ¿vale? La razón por la que aquí aparece un máximo, os lo voy a comentar porque luego va a aparecer, es que, bueno, P' es el exponente conjugado, ¿vale? O sea, 1 partido por P más 1 partido por P' es igual a 1, y el dual del EP es el EP'. Entonces, como estos operadores son autoadjuntos, si es acotado en LP, es acotado en LP'. Luego, en realidad, me basta con que o el P o el P' cumplan esa relación, ¿vale? Bueno, eso es un comentario que va a aparecer luego. Muy bien, aquí os he puesto simplemente el caso n igual a 3 porque es el que vamos a pintar y entonces lo que nos dice el resultado de Bourgain y Gath es que si P es más grande que 10 tercios o más pequeño que 10 séptimo, en n igual a 3 la conjetura se cumple. Entonces, en este dibujo que os he dicho antes, pues las franjas rojas es lo que nos dice el resultado de Bourgain y Gath para n igual a 3. Por supuesto, vamos a ver, este es el operador, si nosotros decimos que este operador es acotado para un cierto P y también lo es para otro cierto P, por interpolación es acotado en todos los LPs del medio, ¿no? Y por tanto, si nosotros hacemos interpolación de Ristorin, pues todo esto ya se sabe, ¿vale? O sea que esto ya es todo conocido. Si hacemos una interpolación un poco más compleja, pues también se sabe esto de aquí. O sea que con este dibujo lo que os quiero decir es que las conjeturas están abiertas en estos triangulitos. Sé que para P igual a 3 ya se ha mejorado un poco estos puntos, pero bueno, en general para cualquier dimensión, pues yo creo que lo importante es que sepáis pues que son esos triangulitos los que están abiertos hoy en día. Muy bien, aquí ¿qué hemos dibujado? Aquí os he dibujado, en fin, con colaboración, el multiplicador 1 menos el módulo de psi al cuadrado, parte positiva, y me parece que al final hicimos 0,8, una cosa así, ¿vale? Con un alfa menor estricto que 1. A ver, porque quiero haceros un argumento heurístico para lo que va a venir a continuación. Cuando uno tiene un multiplicador, cuando uno tiene un operador que lo que está haciendo es multiplicar la transformada de Fourier por algo, si el multiplicador es muy regular, su transformada de Fourier tiene muy buen tamaño, ¿no? O sea, regularidad de una función implica buen tamaño de su transformada de Fourier. Entonces, como si tú tienes un multiplicador muy regular, el operador de convolución, que es el que aparece cuando hacemos la transformada, pues es un operador perfecto. Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que cuando las cosas son muy regulares, todo funciona fenomenal. Y evidentemente si salimos fuera, pues también porque es 0, ¿no? Luego, ¿dónde está la dificultad de estudiar, de resolver la conjetura? La dificultad de resolver la conjetura es la falta de regularidad en el borde que en este caso es la esfera unidad, ¿no? Bueno, pues os cuento esto porque es lo que va a venir a continuación. Si uno va al artículo este que os he mencionado de Bourgain y Gath, se encuentra con que su teorema principal no es la resolución de la conjetura. Su teorema principal dice esto que veis aquí. Dice que si tenemos una hipersuperficie compacta regular, bueno, vamos a pensar que la superficie es la esfera unidad porque es la que nosotros vamos a trabajar. Si tenemos una superficie compacta y regular
y consideramos sigma la medida de superficie, entonces si P cumple las condiciones que han aparecido antes, para toda medida absolutamente continua respecto de la medida de superficie, el tamaño de la transformada de Fourier de la medida está controlada por la norma infinito de su derivada de Radon-Nikodym. Bueno, pues parece que esto tiene que tener algo que ver con la conjetura de Born-Riess, pero de momento, a golpe de vista, parece que no. Bueno, jugando con el teorema Radon-Nikodym, esto lo podemos enunciar así, que si tenemos una función que es acotada sobre una superficie, con la medida de superficie, si hacemos la transformada de Fourier de la medida correspondiente, ¿no?, que sería f diferencial de sigma por Radon-Nikodym, la transformada de esa función tiene un tamaño, bueno, pues la norma en LP está acotada, ¿vale? Esto es lo que se llama el problema de la extensión, porque la función está definida sobre la esfera y encontramos una extensión a todo Rn. Muy bien, pues bueno, esto es lo que dice el teorema de Bourgain y Gaz en n igual a 3, y de aquí surge el llamado problema de la extensión, que es, bueno, si nosotros tenemos una función que lo que sabemos de ella no es que sea acotada, pero que tiene un tamaño LQ en una superficie, ¿para qué valores de P y Q podemos tener resuelta esta desigualdad? Y podéis preguntar, bueno, ¿y esto qué interés tiene? Pues muchísimo interés, porque este problema está conectado con el análisis de varias EDPs, como la ecuación de Helmholtz, la de Schrödinger, la de ondas, precisamente porque las soluciones de esas ecuaciones se pueden escribir de esa manera. Y bueno, os he puesto aquí un ejemplo rápido, consideramos el problema de la ecuación de Schrödinger con estos valores iniciales y simplemente haciendo transformada de Fourier vemos que la solución tiene precisamente la manera que estamos hablando. Es una transformada del valor inicial, diferencial de sigma, donde la superficie que aparece aquí es el paraboloide. Bueno, vamos a partir de este problema de la extensión y voy a hacer un cálculo. Este es el único cálculo, bueno, el módulo, el de la introducción, que voy a hacer en esta charla. Que bueno, que es un cálculo muy sencillo, como yo le digo a mis alumnos cuando me quiero meter con los de álgebra, estos son igualdades, las igualdades son triviales. La matemática profunda e interesante son las desigualdades. Pero bueno, bromas aparte, vamos a ver que en este caso lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Queremos calcular la norma LP de una función, bueno, esto es simplemente la dualidad LP-LP', escribimos que esto se puede calcular como el supremo sobre todas las funciones de LP', de las integrales correspondientes. ¿Esta igualdad qué es? Esta igualdad es una trivialidad porque lo único que hemos hecho ha sido precisamente definir, esto es una definición, de lo que es la transformada de f diferencial de sigma. ¿Esta igualdad? Bueno, pues también es muy sencilla porque lo único que hemos hecho ha sido aplicar un teorema de Fubini, que es cambiar las integrales. Y esta igualdad también es sencilla, porque lo único que hemos hecho ha sido identificar esta integral, pues como lo que es, ¿no? Esto es una definición de lo que es la transformada de Fourier. Muy bien, por tanto, si queremos resolver un problema de extensión, queremos que se cumpla esta desigualdad. Pero si nosotros tenemos que esta integral cumple esta desigualdad para todas las f's de LQ, por dualidad, esta transformada tiene que estar en el espacio dual que es el EQ'. Por tanto, el problema de la extensión es equivalente a probar un problema de este tipo, que fijaros que es una función de LP y hacemos la restricción de su transformada a la superficie correspondiente. Y esto es lo que se llama el problema de la restricción, ¿vale? Entonces, el problema de restricción yo lo estoy haciendo para la esfera unidad, porque es el caso de los multiplicadores de Lagrange. En general, este es un problema que está muchísimo más extendido para hipersuperficie compacta cumpliendo determinadas condiciones. Entonces, diremos que se satisface la restricción PQ, si dada una función en LP, el tamaño de la transformada restringido, pues está en LQ, ¿vale? La conjetura de restricción lo que nos dice es que en la esfera unidad se cumple este resultado, esta desigualdad, si y solo si
P y Q cumplen unas condiciones que no viene, en fin, que bueno, para los que no estamos medidos, pues tampoco, simplemente que sepáis que esa es la conjetura de restricción. Bueno, este cuadro lo he cogido de un artículo de Terry Tao en el 2003. Por supuesto, desde el 2003 hasta ahora se ha avanzado en estos temas, pero bueno, me ha parecido un cuadro muy interesante para lo que os quiero contar. Por supuesto, no os voy a hablar de todos los detalles de cómo se ha ido avanzando, pero sí que quiero hablaros de esta columna. Fijaros que la fecha más antigua es de 1967, porque fue Eli Stein el que comenzó con este tipo de problemas, y es un problema que realmente es muy interesante. Tenemos personas como Charlie Pfefferman, Sigmund Burgen o Terry Tao que han trabajado fuertemente en este tema, y de hecho algunos siguen trabajando. Pero también quiero destacar que también tenemos investigadores españoles en este grupo de investigadores excelentes trabajando en este tema, como es Ana Vargas o Luis Vega, o fue mi querida amiga y colega Adela Moyúa, que nos dejó demasiado pronto. Bueno, vuelvo a poner esta gráfica simplemente para insistir, ¿no?, en este argumento heurístico que he intentado hacer antes, ¿no?, y recordaros que la dificultad estaba en la falta de regularidad de los multiplicadores de Fourier en la frontera, y que, por tanto, cuando uno tiene un multiplicador que no es regular en la frontera y lo multiplica por la transformada de Fourier, pues uno espera que si las cosas van a ir bien es porque el comportamiento de las funciones en la frontera es bueno. Y esta es la filosofía que está detrás de la relación que hay entre la conjetura de Borner-Riess y la conjetura de restricción. Y aquí os he de decir que hay muchísimos resultados de este tipo de relación, porque bueno, pues la conjetura de restricción, como os digo, no solamente es para la esfera unidad, es para otras hipersuperficies, y en muchos casos están asociados con la acotación de un multiplicador de Fourier. Y para muestra, pues he cogido dos interesantes botones. En el año 1970, Charlie Pfefferman demostró que si uno probaba la conjetura de restricción sobre la esfera con parámetros P2, entonces la conjetura de Borner-Riess era cierta para SP, y en el año 1999 Terry Tao demostró que si la conjetura de Borner-Riess es cierta para un P0, cumpliendo esta condición, entonces la conjetura de restricción sobre la esfera con parámetros PP era cierta para todo P menor que P0. Por tanto, no hay un resultado que diga que estas dos conjeturas son equivalentes, son conjeturas, digamos, independientes, pero evidentemente están muy relacionadas. Bueno, en fin, otro de los problemas, voy a hablar muy brevemente sobre la conjetura de Kakeya, porque evidentemente no tengo tiempo, pero sí que hay, el problema de Kakeya es un problema geométrico muy bonito, que surgió con el problema de la aguja de Kakeya, que consistía en encontrar el conjunto donde uno podía podía girar una aguja mediante traslaciones y rotaciones, estudiar cuál era el conjunto de área más pequeña. Entonces se probó que para cualquiera que sea epsilon se puede encontrar un conjunto de medida menor que epsilon donde uno puede rotar una aguja, ¿no? De aquí surgió la definición de conjunto de Kakeya, o de Besicovitch, porque el problema de la aguja de Kakeya lo resolvió Besicovitch unos años después de que lo propuso Kakeya, en 1917 y 1927 o algo así. Bueno, pues un conjunto de Kakeya o un conjunto de Besicovitch es un conjunto compacto que contiene un segmento unitario en cada dirección. Pues bien, la conjetura de Kakeya dice que este conjunto se sabe que es de medida cero, pero está conjeturado que la dimensión de Hausdorff de estos conjuntos en Rn es n. Bueno, pues este problema, que tiene muchas versiones, aquí simplemente he cogido esta, que es quizá la más sencillita, simplemente para comentar que si la conjetura de restricción es cierta, tenemos que se cumple la conjetura de Kakeya. Y como dato curioso, deciros, pues mirar que hace nada, una semana, bueno, de hecho, este lunes,
me llegó este artículo que se ha publicado en el número 1 de nuestra revista, de la revista Matemática Iberoamericana, por Joel y Ned Scatz, en el que, por ejemplo, esto no es el abstract, esto es lo que esto no es el título, esto es lo que dice el abstract, que han demostrado que en R4 la dimensión de Hausdorff del conjunto de Kakeya es al menos 3,059. Entonces lo pongo como un detalle para que veáis que es un tema completamente actual y que, bueno, pues que por dónde va la historia. Muy bien, pues voy a, en fin, en los últimos 10 minutos o así que me queda de la charla, pues chicos, quiero contar lo que os decía al principio, ¿no? Por qué los operadores de Borner-Riss han rozado o han tocado mi investigación. Y digamos que la han tocado a través de la teoría de otro de nuestros grandes matemáticos, José Luis Rubio de Francia, que da el premio, que da el nombre al premio del que tan orgullosos estamos, ¿no? El premio José Luis Rubio de Francia. Es una teoría, la teoría de extrapolación, que la ha mencionado Paco en su introducción, donde yo sí que he trabajado. El teorema de Rubio de Francia, bueno, he supuesto aquí una versión. Este teorema, bueno, pues hoy en día hay muchísimas versiones, muchísimas, en fin, mejoras, etcétera, etcétera. Pero así para decirlo rápidamente, pues es que si tenemos un operador que sabemos que se ha acotado en un P0, pero lo sabemos para suficientes clases de medidas, no vamos a entrar, estos son pesos, medidas absolutamente continuas, entonces resulta que tenemos la acotación para todo P mayor que 1. Bueno, pues uno de mis últimos trabajos en colaboración con Javi Soria y Lucas Grafaco es que hemos encontrado una manera de debilitar un poco esta condición de manera que podamos llegar al P igual a 1, porque el teorema de Rubio de Francia no se cumple para P igual a 1. Esto es falso para P igual a 1. Pero con nuestra teoría, digamos, hemos podido llegar al punto extremo. Bueno, vamos a hacer un caso particular, que es el que nos va a conectar con la conjetura de Borner-Riss. En primer lugar, tenemos aquí un subconjunto de medidas absolutamente continuas, ¿vale? Que cumplen una condición respecto de la derivada de Radon-Nikodym, pero eso no va a ser importante. Pensar que vamos a tener unas medidas que son absolutamente continuas y a estas funciones, a la derivada de Radon-Nikodym, es lo que nosotros le llamamos un peso. Entonces, un corolario del teorema de extrapolación de Rubio de Francia dice: si nosotros conseguimos demostrar que un operador es acotado de L2 en L2 para todos los pesos de esa clase, entonces el operador es acotado de LP en LP para todo P mayor o igual que 2 y menor que infinito. ¿Qué ventaja puede tener este tipo de resultado? Bueno, pues la ventaja es que a lo mejor las acotaciones en LP no salen, pero tenemos la esperanza de que, bueno, pues como L2 es un espacio de Hilbert, pues técnicas de espacios de Hilbert nos ayuden a probar esa hipótesis. Bueno, pues ahora imaginaros que queremos aplicar un teorema de extrapolación al operador de Borner-Riss. Bueno, este teorema no nos viene bien, o sea, el operador de Borner-Riss no puede cumplir esta hipótesis. ¿Por qué? No puede cumplir esta hipótesis porque nosotros sabemos que no puede llegar a infinito. La acotación tiene un límite, las acotaciones tienen un límite por arriba, por tanto no puede cumplir esa hipótesis. Pero el teorema de extrapolación de Rubio de Francia admite una extensión, y es que imaginaros que para un cierto beta entre 0 y 1 el operador es acotado para esa, bueno, lo primero de todo es que U beta, a ver, esto lo voy a escribir que se quede, U beta pertenece a A1, ¿vale? Si un peso está en A1, U beta pertenece a A1. Por tanto, esta condición que os he puesto aquí es una condición más débil que la anterior. Como es más débil que la anterior, el resultado tiene que ser también más débil. Pero esto es exactamente lo que queremos, porque queremos tener un límite superior para poder llegar a resolver el problema de los Borner-Riss. Por tanto, ¿qué límite superior queremos? Pues nosotros lo que queremos es que este límite superior sea precisamente 2n dividido por n menos 1 menos 2 alfa, que es la cota que tenemos en la conjetura de Borner-Riss. Por tanto, despejando sencillamente el beta, el corolario que obtenemos es que si probamos que los operadores de Borner-Riss cumplen esta estimación con pesos, entonces el operador de Borner-Riss sería acotado desde 2
hasta el límite superior. Pero esto significa que es acotado desde el 2 hasta el límite superior, que le solemos llamar P+. Pero como estos operadores, os he comentado antes, que son autoadjuntos, entonces por dualidad también tendríamos que ser acotado en el otro lado del intervalo. O sea que el corolario que sacamos de aquí es que si los operadores si conseguimos probar una acotación con pesos de este tipo, la conjetura de Borner-Riess es cierta. Bueno, pues con este tipo de argumento espero convenceros de que cuando, aquí la broma que hay sobre las personas que nos dedicamos a la teoría de acotaciones con pesos, que somos unos pesados, pero pues a lo mejor es verdad que somos unos pesados, pero tenemos una motivación muy fuerte para estudiar acotaciones de operadores en espacios L2 con un peso. Bueno, de manera totalmente análoga, si se pudiera probar... ¡Ay! ¿Qué me ha pasado aquí? Si se pudiera probar la acotación con el signo menos, pues obtendríamos el intervalo por abajo y, por tanto, por ser autoadjunto por arriba. O sea que en los dos casos tenemos que la conjetura de Borner-Riess sería cierta. Y os he mencionado, quiero mencionar este trabajo porque es un trabajo del 2019, donde se estudian acotaciones con pesos para los operadores de Borner-Riess, de una de nuestras investigadoras, Mari Carmen Reguera, que de momento la tenemos en el extranjero, a ver si somos capaces de recuperarla, en la que están estudiando precisamente acotaciones de este tipo. A través de la técnica, esto es un comentario para los analistas, de la mayoración de los operadores por operadores sparse, donde también tenemos un grupo importante, interesante de chicos, chicos, os lo digo porque yo los veo jóvenes trabajando en este tema y teniendo excelentes resultados. Bueno, a ver, me estoy quedando, ya voy a ir un poquito más rápida, en la que os voy a intentar decir qué tipo de resultados me he involucrado yo. A mí uno de los problemas que desde hace años me interesan, y también lo ha mencionado Paco en su introducción, es lo que yo llamo resultados en los puntos extremos. Resultados en los puntos extremos resultados voy a decir dos tipos, ¿no? Por ejemplo, primer comentario, existe una función de L1 tal que la serie de Fourier diverge. Vale, muy bien, pero se sabe que si en lugar de tener integrabilidad de la función tenemos un poquito más, y ese poquito más es que multiplicamos la función por un logaritmo, aquí os he puesto al cuadrado, pero podría ser 1 más epsilon para todo epsilon, entonces se sabe que la serie de Fourier converge en casi todo punto. La pregunta a la que yo sí que dediqué algún tiempo, allá hace unos años, es ver si se podía, porque esto es una pregunta abierta, qué pasaba si la función simplemente cumplía que el exponente de aquí es 1. Es una pregunta en la que sigue abierta, pero sí que os quiero comentar que se sabe que si el exponente es un medio, la respuesta es que no, y que esto fue un resultado de Cognani, que fue una de las charlas invitadas en el ICM del 2006. O sea que es un tema que realmente dentro del área de análisis armónico es un tema de gran interés, si se pudiera resolver este problema. Bueno, ¿y qué nos diría la conjetura de Borner-Riess en los puntos extremos? Bueno, pues la conjetura de Borner-Riess en los puntos extremos, que es el tipo de resultado, como os digo, que a mí me interesa mucho, es que cuando uno le dicen algo así, se sabe que aquí no puede haber acotación y aquí no puede haber acotación en LP, pues uno se puede preguntar, bueno, no hay acotación en LP, pero ¿podemos decir algo en los extremos? Bueno, entonces este tipo de preguntas no es que me las haya hecho yo por iniciativa propia, sino que es lo que se llama la conjetura de Borner-Riess en los extremos. De momento lo que se sabe, este es un resultado no es conjunto, son resultados independientes. En el caso alfa mayor estricto que ese número lo resolvió Andreas Siger, en el caso igual a ese número fue posteriormente resuelto por Territa. ¿Vale? Y el teorema dice que, bueno, pues que no hay acotación LP-LP, pero aquí aparece un espacio, ¿no?, que es lo que se llama un espacio de Lorentz, en el que sí que hay acotación y la pregunta sigue abierta para alfa menor que n-1. Bien, pues estos espacios que han salido, ¿no?, los espacios estos de Lorentz o este espacio Lelogele que ha salido anteriormente, son ejemplos de los llamados
espacios de Lorentz que se definieron en el año 1951 y que se definen de esta manera. Esta función F estrella es lo que se llama la reordenada decreciente. Bueno, pensar que si la F fuera una sucesión de puntos finita, pues la reordenada sería colocar esos puntos, permutarlos y colocarlos de manera decreciente. No voy a entrar en definiciones porque es un poco tarde ya, ¿vale? Pero bueno, aquí os he puesto que estos espacios, pues para determinados pesos, recupera los espacios mencionados anteriormente. Bueno, también os quería comentar que bueno, el estudio de estos espacios, así como la resolución de un problema abierto en estos espacios, fue la tesis que dirigimos Javier y yo a José Antonio, a uno de sus primeros alumnos, José Antonio Raposo. También os he de decir que cuando la tesis de José Antonio se leyó en el año 1998, y en aquella época era una época en la que no teníamos ninguna presión, no sometíamos a los alumnos a ninguna presión para publicar los artículos, ¿no? Y tanto es así que José Antonio, cuando leyó la tesis, pues bueno, teníamos preparado varios artículos para revisarlos y mandar a publicar, pero lamentablemente José Antonio falleció a los 2 meses de leer la tesis, con lo cual esos artículos, bueno, pues se quedaron parados hasta que recuerdo que fue Joan Cerdá el que nos animó a Javier y a mí a mandar a publicación la tesis completa en una buena publicación, y esta es la razón por la que esa tesis está en la publicación en los Memoirs. Lo curioso es que José Antonio falleció en el 98 y la tesis, publicación salió en el 2007. Os puedo asegurar que el primer informe que recibimos del referee fue aceptando el artículo. En fin, esta es una historia larga que no viene al caso, pero bueno, creo que es el récord de un artículo lo que tardó en salir. Bueno, aquí tenía una página en blanco para comentaros cosas de la reordenada, pero me la voy a saltar porque ya se está haciendo tarde. Simplemente deciros que actualmente estoy dirigiendo la tesis a otro alumno mío, Sergi Baena, que es una continuación de los trabajos de 4 investigadores españoles, Guillermo Curbera, Pepe García Cuerva, Chema Martel y Carlos Pérez, en el que también investigaron cuestiones de condiciones en un operador para poder extrapolar a operadores que no son los espacios LP, sino un poquito más allá de los espacios LP, y que resultados de ese tipo también los trabajé con Javi Dondicochea y María Lorente, pero bueno, en esta tesis que estamos, los años han pasado, ahora sabemos mucho más sobre el tema y por tanto los resultados que estamos obteniendo pues son resultados mejores, y simplemente os pongo, por ejemplo, pues los tipos de corolario que tenemos para los Borner-Riss, ¿no? Lo que tenemos son condiciones en los pesos, que esta es la primitiva del peso, del tipo que si al dividir por una cierta potencia decrece o al dividir por otra crece, pues entonces estos operadores son acotados en los espacios de Lorentz. En particular, pues se conocen, en el caso en igualado se recupera la conjetura de Borner-Riss, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es todo. Le había dicho a Paco que acabaría sobre la 1 y no quiero extenderme porque en fin, creo que es importante también bueno, pues cumplir con el horario. Quiero agradecer una vez más que hayáis contado conmigo para inaugurar este seminario, que me parece una idea fantástica, a todos los que me habéis escuchado. Y además también quiero aprovechar esta ocasión para, bueno, quiero agradecer al grupo promotor de la candidatura mía a Medalla de la Resme del 2020, no sé quién son, y a todos los que apoyasteis la candidatura también. Creo que es más interesante no saberlo nunca. Simplemente quiero que sepáis que fue para mí un enorme reconocimiento. Y voy a acabar la charla con un WhatsApp que me mandó mi hermana mayor, que se dedica a museos. Ella estudió Historia del Arte. Cuando se enteró de la historia, este fue el WhatsApp, ¿no? Ya me contarás lo de Lebesgue y Lorentz, cosa que os puedo prometer que nunca le he contado. Y lo único que le preocupaba a ella es que no hubiera puesto flores en el macetero. Acabamos de llegar a la casa y aún no teníamos flores en el macetero. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Javi, ¿me puedes encender esto?
Muy bien. Yo creo que se puede aplaudir en diferido o en directo. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos tiempo para hacerle preguntas a María Jesús sobre esta visión global que nos ha ofrecido sobre la conjetura de Wagner-Riss y, digamos, los vectores que confluyen a ella, sus diferentes lecturas, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, aquellos que quieran formular algún tipo de pregunta o comentario, agradecería que levantarais la mano y hicierais la pregunta correspondiente. A ver, ¿alguna intervención? Nada, no hay preguntas, Paco. Están escribiendo varios en el chat. De momento no hay preguntas. Yo creo que el hecho de no haber puesto flores en el macetero ha disuadido las posibles preguntas. Pero bueno, ha sido un placer, la verdad es que de este tipo de charlas se aprende mucho. Y bueno, la verdad es que me ha gustado prepararla, me ha gustado estar aquí con vosotros. De verdad que deseo muchísimo éxito a esta idea tan magnífica que ha tenido la Comisión Científica. Y bueno, pues espero veros a todos el último viernes de cada mes, ¿no? Que es como me ha dicho Elena que va a ser. Perfecto. Bueno, pues si no hay más intervenciones, como tenemos que seguir con el confinamiento, que son momentos en los que trabajamos más que cuando estamos desconfinados, pues os invito a que sigáis atentos a la convocatoria de la siguiente charla, que como sabéis tendrá lugar en el mes de febrero. Muchas gracias a María Jesús, muchas gracias a la Comisión Científica por esta excelente iniciativa, y ya os iremos bombardeando en el sentido pacifista con nuevas iniciativas sobre seminarios que queremos celebrar en el futuro en colaboración con otras sociedades científicas. Creo que a nivel de matemáticos tenemos que salir un poquitito de nuestros ámbitos de especialización, abrirnos a otros ámbitos de las matemáticas, pero sobre todo abrirnos a otras ciencias y tecnologías que requieren cada vez más de las matemáticas. Son ellos mismos, esos tecnólogos, esos científicos, los que nos están pidiendo trabajar con ellos, y creo que no debemos perder esta excelente oportunidad para aprender de ellos, pero que también que ellos aprendan de nosotros. Muy bien, pues adelante. Carmen Torras manda unos aplausos. Gracias, Carmen, por haber asistido. También es un ejemplo para nosotros de esa vinculación de matemáticas y aplicaciones que, como sabéis, fue recompensada con el último Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor. Repito, muchas gracias. Buen fin de semana. Carmen. Gracias por tus palabras y por todo. Aprovechamos para felicitarte, Carmen. Gracias. Y la charla me ha gustado mucho. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues yo, como responsable de la presentación y en parte de la cadena de aplausos, voy a cerrar ya mi conexión y agradecería que siguierais atentos de cara al futuro para las actividades que vamos a realizar. Muchas gracias por vuestra asistencia a este interesante acto. Muchas gracias. Hasta luego. Y cuidaros mucho. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.